Iniciamos hoy la última parte ya de la unidad 5 en el apartado 5.7, donde vemos finalmente otros semiconductores de potencia. Uno de los que vamos a ver de manera muy superficial, pero sí es importante reseñar porque es uno de los que más se utilizan para aplicaciones de electrónica de potencia, es el transistor de efecto de campo con óxido de metal semiconductor, que es el MOSFET. Es un transistor semejante en cierto sentido al transistor que ya hemos conocido, el transistor bipolar que se llama, y que está constituido por dos uniones PN, pero tiene una diferencia fundamental con respecto de los bipolares, y es que el electrodo de control, en este caso la puerta, controla la corriente que circula entre los dos electrodos principales, que se van a denominar fuente y drenador, mediante una pequeña tensión entre puerta y fuente, y no en una corriente de base como los transistores normales. Es decir, el transistor normal, recordad que controlábamos la corriente de colector con una corriente pequeña de puerta, hablábamos de ganancia de corriente incluso. En el transistor de efecto de campo, MOS, esta circunstancia cambia en el sentido de que la corriente fundamental, la corriente principal, que se da entre fuente y drenador, se controla mediante una pequeña tensión, ¿vale? Es decir, no circula corriente, y esto es un aporte fundamental, porque si no circula corriente indica que es un componente que tiene una resistencia de entrada prácticamente infinita, muy alta, ¿vale? No tiene pérdidas en la tensión de entrada. Entonces una pequeña tensión controla la corriente del elemento. Veis aquí en el dibujo como hay dos tipos de transistor MOSFET, el de canal P y el de canal N. Es que ahí en el semiconductor de canal P se incrusta los dos electrodos principales, la fuente y el surtidor y el drenaje, la fuente o surtidor y el drenaje, y luego entre medias de las dos observad cómo la puerta se conecta, y aquí está el tema del efecto de campo, no se conecta directamente, se conecta a modo de condensador. Digamos que este es una sustancia óxido que hace de dieléctrico, y entonces es por esto que la tensión aplicada entre puerta y fuente va a originar que pueda circular una mayor o menor corriente entre la fuente y el surtidor. No se establece una corriente realmente, sino que se establece una tensión, y esta tensión origina un campo eléctrico que facilita la corriente, el paso de la corriente entre surtidor y drenaje, ¿vale? Entonces, bueno, pues de la misma forma que hay dos tipos de transistores bipolares, PNP y NPN, pues también hay dos tipos de MOSFET, el de canal P y el del canal N. Aquí veis también un circuito de conexión, y sobre todo veis el símbolo que se emplea para los transistores de efecto de campo. Es un símbolo bastante diferenciado con respecto al resistor bipolar, entre otras cosas, bueno, porque aquí se señala la conexión de la fuente con el canal de algún modo, y la conexión de ese hipotético condensador que sería la puerta con respecto de la fuente. Entonces, ante una pequeña tensión entre puerta y fuente, se origina una corriente mayor entre drenador y surtidor. Las familias de curvas características veis que son semejantes a los transistores bipolares. La única diferencia, observad que aquí ya no se habla de intensidad de base, sino que se habla de tensión puerta surtidor o puerta fuente. Para todos los demás es lo mismo, puede actuar como amplificador en la zona de amplificación y puede actuar en la zona de corte y de saturación, ¿vale? Como un interruptor. Entonces, tienen una gran aplicación porque el hecho de que consuma poca corriente de puerta hace que se puedan hacer bastante pequeños y se emplean mucho en circuitos integrados, ¿de acuerdo? Entonces, tanto en amplificación como en conmutación son muy utilizados los transistores MOSFET, ¿de acuerdo? Son semiconductores que aportan esa capacidad de controlar hasta grandes corrientes de base, grandes corrientes de surtidor ordenador con pequeñas tensiones de puerta surtidor. Las características esenciales es que se emplean en dispositivos de conmutación de potencia, en convertidores de corriente continua, de corriente alterna. Fundamentalmente es lo que a nosotros nos va un poco a interesar, que son unos componentes que mediante una tensión de puerta yo puedo controlar tanto el cebado como el corte, ¿no?
Recordad que el tiristor y el triac se controlaba fácilmente el cebado con la puerta, pero el corte se tenía que realizar cuando la tensión pase por cero. Ante un control de corriente alterna, un control de corriente continua a partir de una corriente alterna, eso se produce de manera natural porque la tensión alterna pasa por cero. Pero si yo quiero establecer un control en corriente continua recortando, ¿no?, en determinados momentos la tensión y volviéndola a establecer, o en un semiperiodo de corriente alterna para recortar en múltiples trozos ese semiperiodo, pues es fácil hacerlo con una puerta que controle tanto el disparo como el corte, porque si no, no podríamos cortar una corriente continua al no pasar por cero la tensión. Esto en la unidad 6, que veamos la modulación por ancho de pulso para variaciones de velocidad de los motores, veremos cómo es preciso tener un electrodo que controle tanto el cebado como el corte. Porque si yo quiero cortar un semiperiodo en distintas, digamos, rebanadas, entre comillas, pues para cortar cuando hay tensión no puedo hacerlo con un tiristor o con un triac, tiene que ser con un transistor que yo con la puerta pueda tanto activar como desactivar. Las características generales de los transistores MOSFET, bueno, pues ahí tenéis unas cuantas, que pueden ser interesantes, sobre todo las capacidades máximas. Tenemos el concepto de tensión umbral, se entiende de tensión umbral entre fuente y surtidor, que es la tensión mínima para que pueda conducir el transistor, ¿eh? La tensión mínima entre puerta y surtidor para que pueda conducir. Aquí me falta un texto para ponerlo en conducción, faltaría aquí. La tensión máxima, la tensión de ruptura, todos los componentes pues tienen una tolerancia a la tensión, pues este también se rompe si se aplica una tensión superior entre puerta y surtidor. Tenemos que cuidar esa tensión, siempre habrá que poner una resistencia, un límite a esa tensión para que no pueda romperse. La tensión de puerta, pues claro, cuando queremos pasar de corte a conducción, pues nos interesa utilizar una tensión lo más alta posible, sin llegar a la tensión máxima, lógicamente, ¿vale? Y bueno, nos podemos encontrar con MOSFET con tensiones máximas de hasta 1500 voltios, incluso intensidades máximas de hasta 400 amperios, de acuerdo que también los hay para corrientes muy pequeñas, pero bueno. Y lo más importante, una de las cuestiones importantes, no solo de los MOSFET, sino de los semiconductores también, en general, es que pueden trabajar a frecuencias muy altas. Pueden cortar hasta frecuencias de 10 MHz, que es muchísimo. Hacer un corte limpio de corriente en frecuencias tan altas, pues es muy interesante cuando queremos establecer una serie de pulsos de una frecuencia elevada. Los transistores MOSFET, digamos que no nos interesan mucho más, salvo los conceptos generales que hemos visto, que se pueden aplicar también en puentes de Graef monofásicos, trifásicos, etcétera, para poder controlar corrientes alternas o para poder, ya veremos de qué manera generar corrientes alternas variables para motores. Entonces son componentes que se aplican sobre todo de lo que a nosotros nos interesa dentro de las etapas de potencia de los dispositivos. Vamos a ver un componente que se utiliza mucho, sobre todo en fases de control de señales pequeñas para poder manipularlas, generar ganancias de una forma muy versátil, convertir señales de onda cuadradas en triangulares o senoidales en cuadradas, manipular las señales básicamente. Entonces, estos componentes en realidad no es un componente simple, sino que es un circuito integrado, básicamente. Es un circuito con distintos componentes en los cuales no vamos a entrar, simplemente lo vamos a tratar como un componente de bloque, pero son tan generalizados y son tan utilizados que se trata como un único componente, son los amplificadores operacionales. Entonces, el amplificador operacional, pues bueno, es un amplificador que está en un circuito integrado. Es, por ejemplo, aquí un ejemplo de amplificador operacional, un chip de 8 patillas que tiene una disposición parecida a que vemos aquí en este esquema y que ahora describiremos, y que tiene unas prestaciones bastante aproximadas a las prestaciones ideales que debe tener un amplificador. Un amplificador de señal, características ideales debe tener. Pues un amplificador tiene que tener una ganancia muy grande.
Es una característica, ya que es amplificador, necesita una ganancia muy grande. Bueno, pues en teoría, teóricamente la ganancia mejor de un amplificador es ganancia infinita. Entonces, pues el amplificador operacional se aproxima bastante a eso, ¿no? Una ganancia infinita entre la señal que se aplica en dos entradas, porque el amplificador operacional la particularidad que tiene es que tiene dos entradas, no solamente una entrada, con respecto a la señal de salida. Es una especie de amplificador que amplifica la diferencia de la señal que se aplica a una entrada con respecto a la señal que se aplica a otra entrada. Si se conoce la diferencia de estas dos señales, pues la ganancia a la salida pues es muy grande, en este caso es infinita. Otra de las características que ha de tener un amplificador, pues que la resistencia de entrada sea muy grande, infinita, que no consuma básicamente. Entonces, si la resistencia entre la entrada 1, que vamos a llamar la entrada negativa, y la entrada positiva es infinita, pues no habrá corriente entre estas dos entradas. Y la última característica que deseamos de todo amplificador es que tenga una salida de resistencia cero, básicamente. Y si el amplificador como fuente hacia una carga, lo ideal es que no tenga resistencia interna, como la resistencia interna de una fuente ideal. Una fuente de tensión ideal, pues la ideal es que no tenga ninguna resistencia interna, que toda la tensión que genere la fuente sea aplicada a la carga y no quede nada en su resistencia interna. Bueno, pues aquí la parte que sería de la fuente, que sería esta parte de aquí del final, pues nos interesa que la señal amplificada que se genere sea toda entregada a la carga y no quede nada en su resistencia interna. Por lo tanto, la resistencia de salida de un amplificador operacional sería cero. Y esto se aproxima bastante a la realidad en estos componentes. Es decir, estas tres características de este componente amplificador se aproxima bastante a la característica ideal. Una ganancia infinita, una resistencia de entrada infinita y una resistencia de salida cero. Esto le va a llevar a unas circunstancias muy peculiares en cuanto al componente. Fijaros que aquí el componente no se representan todos los elementos que tiene, sino el circuito equivalente. La operacional se representa mediante un triángulo con dos entradas, tiene dos entradas en este caso, y tiene una salida. También hay que reseñarle el hecho de que los amplificadores operacionales se alimentan con una tensión simétrica con respecto a masa. Es decir, hay un positivo con respecto a masa y hay un negativo con respecto a masa. ¿De acuerdo? Por lo tanto, habrá que alimentar estos amplificadores con una fuente simétrica, una fuente que tenga un positivo, negativo y un punto central. ¿De acuerdo? Suelen ser tensiones de más menos 15 voltios con respecto a masa. Si masa es 0, aquí teníamos 15 voltios y aquí tendríamos menos 15 voltios. Esto sería la alimentación. Entonces, el circuito en sí se basa en otro concepto previo, que es el del amplificador diferencial, que amplifica la diferencia de señales en dos entradas. Hay una entrada que sería la sumativa o positiva y otra que sería la negativa. Entonces, la diferencia de la tensión que hay aquí menos la tensión que hay aquí, pongamos que Vp menos Vn, es la señal que amplifica el amplificador operacional. Entonces, la señal que amplifica la operación es la diferencia entre estas dos señales. ¿De acuerdo? Lo que pasa es que como tiene una ganancia infinita, pues en el momento que esta negativa sea un poquito más grande que la positiva, la tensión aquí se me va a ir directamente a máximo negativo. No va a crecer a infinitos voltios, porque si yo meto menos 15 voltios no va a subir, no va a bajar de menos 15 voltios, ¿vale? Entonces, en el momento que sea un pelín, un milivoltio, microvoltio más grande la señal, la tensión en la entrada negativa que la positiva, aquí vamos a tener menos 15 voltios. Si aquí tenemos, por ejemplo, la alimentación más 15 voltios, menos 15 voltios, aquí tendríamos menos 15 voltios. Si la tensión que aplicamos en la positiva es ligeramente superior a la negativa, aunque sea un milivoltio o 10 microvoltios, entonces esto bascula y pasa a máximo positivo, es decir, a más 15 voltios. ¿De acuerdo? Entonces tenemos un amplificador o circuito que coge la diferencia de estas dos señales, una negativa y otra positiva, y esto, la salida, de un punto de vista práctico, o la lleva al máximo positivo, 15 voltios, o la lleva al máximo negativo, menos 15 voltios. ¿Vale? Si predomina la señal negativa, nos lleva a 15 voltios. Si predomina la señal positiva, nos lleva a más 15 voltios. ¿De acuerdo? Menos 15 voltios, más 15 voltios. Una de las particularidades que, digamos, que me lleva a otra conclusión que nos puede parecer paradójica del amplificador operacional, es que como la resistencia interna, esta resistencia RI entre las dos,
entradas es infinita, podemos determinar que por aquí no pasa ninguna corriente, porque es infinita. Y como por aquí no pasa ninguna corriente, también se puede concluir desde un punto de vista práctico que la tensión en este punto y la tensión en este punto es la misma, ¿vale? Desde un punto de vista práctico, la tensión es la misma. Es lo que llevamos al concepto de que se aplica en los amplificadores operacionales como masa virtual. Y es que la tensión en las dos entradas es la misma. Aquí, bueno, pues en este párrafo veis que se explica que la tensión es simétrica, con la tensión positiva y otra negativa con respecto a masa. La ganancia es casi infinita y en su configuración masa elemental puede actuar como un circuito comparador, lo que os he dicho antes, compara dos señales. En el momento que una sea mayor que la otra, o esto se va a máximo negativo o esto se va a máximo positivo. Si la tensión de la entrada más es mayor que la de la entrada menos con respecto a masa, la tensión de salida estará situada en positivo. En caso contrario, lo estará en negativo. O sea, aquí un poco la distribución del patillaje también de este amplificador operacional del 741, que es el más popular de todos ellos, donde tenemos que tiene 8 patillas, la patilla 1 y 5 lo estarían sin utilizar, y vemos aquí la 2 y la 3 para la entrada negativa y positiva respectivamente, la 6 para la salida y la 7 y 4 para la alimentación positiva y negativa del operacional. Con estas premisas que hemos indicado del amplificador operacional, de la ganancia infinita, la resistencia interna cero, la resistencia de salida cero, el efecto basculante que tiene y demás, bueno, pues se configuran una serie de circuitos fundamentales que no voy a profundizar en ellos, solamente quiero que repasemos, ¿de acuerdo? Repasemos y veamos un poco lo versátil y las prestaciones que me dan estos circuitos, este componente para configurar estos circuitos. El más importante, el primero, no el más importante, sino el primero que tenemos es el de simplemente un amplificador tal cual. Un amplificador, eso sí, inversor, que invierte la señal. Luego veremos en una aplicación real cómo se invierte la señal. Pero fijaros aquí cómo se consigue un amplificador con una ganancia determinada. De acuerdo que he dicho antes que la ganancia es infinita, pero si yo monto este circuito con estas dos resistencias, alimentando a la entrada negativa, la positiva la llevo a masa y tengo la salida entre positivo y entre la salida y masa, podemos concluir lo siguiente, que esto es un amplificador inversor y de una ganancia que yo puedo ajustar a voluntad. La ganancia sería la relación o proporción o cociente de la tensión de salida V0 partido por la tensión de entrada, y esta es igual a resistencia 2 partido por resistencia 1. Negativo porque es inversor. Bueno, ¿por qué esto es así? Pues la razón es muy sencilla. Vamos a ver qué tensión tenemos en la salida con respecto a cosas que hemos dicho antes. Pues la tensión que hay en la salida es esta, V0. Pero resulta que el positivo está a R2 y el otro extremo está a la conexión negativa. Pero es que, como hemos dicho antes, que este punto y este existe una masa virtual, están al mismo nivel de potencial. Resulta que R2 está conectado entre salida y masa. Por lo tanto, la tensión que hay en la salida es la misma que la que hay en R2. ¿De acuerdo? ¿Y qué tensión tenemos en la entrada? Pues la tensión que tenemos en la entrada es justamente la tensión que hay en R1. Porque la tensión está aplicada entre la fuente, aplica la tensión a este terminal de R1 y este punto también estaría a masa. Nuevamente por el principio que os he hablado antes de masa virtual. Luego la tensión de la entrada es la que hay en R1 y la tensión de la salida es la que hay en R2. Por tanto, como la corriente además en R1 y en R2 es la misma, porque por aquí no pasa ninguna corriente, pues llegaríamos a la conclusión de que tensión de salida es I por R2, partido por tensión de entrada I por R1, la I con la I se va y se me queda que la ganancia tensión salida partido por tensión de entrada es igual a menos R2 partido por R1. Esto es muy importante porque yo, de una forma muy fácil, eligiendo los valores de la resistencia R1 y R2, puedo tener un amplificador con la ganancia que a mí me dé la gana. ¿Quiero un amplificador con ganancia 10? Pues elijo dos resistencias que tengan esa proporción. ¿Quiero un amplificador con ganancia 100? Pues elijo las resistencias con esa proporción. En fin, es una cosa bastante cómoda poder determinar la ganancia de tensión que yo quiero en un amplificador. ¿De acuerdo? Yo tengo una señal que estoy aplicando de un micrófono, por ejemplo, de 100 microvoltios y quiero tener la salida
100 milivoltios, pues yo sé que necesito una ganancia de 1000. Puedo poner aquí una resistencia de 100.000 ohmios, ¿vale? Y aquí una resistencia de 100, y ya tendría una ganancia de 1000. Este amplificador es inversor. ¿Por qué es inversor? Porque la señal la aplicamos a la entrada negativa. Entonces, de esta forma me sale una señal invertida a 180 grados. Aquí lo tenéis en el circuito que vais a ver en Multisim. Tengo aquí preparado, ¿vale? Este sería el circuito, por ejemplo, un amplificador con una ganancia de 10. ¿Por qué? Porque R2 vale 10K y R1 vale 1K. 10 partido por 1 es 10. ¿De acuerdo? Y aquí tenemos la salida. Bueno, la salida, observad que de momento las señales están en oposición, con lo cual esta señal, que sería la señal de entrada, la del canal A, está en oposición 180 grados con respecto a la señal de salida. ¿De acuerdo? Luego vamos a ver también la ganancia. La ganancia es fácil de verla, porque vemos aquí que las dos figuras son iguales, pero sin embargo los atenuadores son diferentes. Efectivamente, veis que la señal que tenemos aplicada en el canal B es la misma, pero son con un atenuador de 100 milivoltios por división. Entonces, 100 milivoltios por división partido por 10 milivoltios por división, la ganancia es 10. ¿De acuerdo? Se ve fácilmente cómo la ganancia es 10. Si yo me pongo a ponerme a mirar las divisiones y multiplicarlo por el atenuador, pero como son iguales las divisiones, da igual. Divido el atenuador del canal B del atenuador del canal A y me da 10, que es lo que me da justamente el cociente de R2 partido por R1, que es lo que me indica aquí en esta diapositiva. Veamos ahora lo que sería un amplificador no inversor. El amplificador no inversor de entrada aplica la señal de entrada al positivo, a la entrada positiva, y la aplica directamente. Y la configuración de R1 y R2 en este caso está puesta de esta forma. Entonces, observemos una cosa. ¿Qué tensión tenemos en la entrada? La tensión que tenemos en la entrada, como este punto de potencial es igual a este, y la tensión yo la aplico entre este punto y masa, pues la tensión de la entrada será la que hay en R1. Lo vuelvo a repetir. Como la tensión yo la aplico a la entrada positiva y la tensión que hay en la entrada positiva es igual que la que hay en la entrada negativa, podemos decir que el punto de tensión de este punto es igual que este. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué tensión tenemos en la entrada? Pues la misma que hay en R1, porque R1 está entre este punto y masa, y yo aplico la tensión entre este punto y masa. ¿Y qué tensión tenemos a la salida entre este punto y masa? Bueno, pues tenemos la tensión a la salida que tenemos entre este punto y masa, que sería entre este punto y masa. Lo cual quiere decir que la tensión que tenemos en la salida es la tensión que tenemos en estas dos resistencias en conjunto. Tenemos esta resistencia, en la resistencia R1 más R2. Por lo tanto, la ganancia en un amplificador no inversor, que es tensión de salida partido por tensión de entrada, como la tensión de salida es la que hay en R1 más R2 y la tensión de entrada es la que hay en R1, pues la ganancia sería R1 más R2 partido por R1. Vemos que nuevamente tenemos otro circuito en el cual podemos elegir la ganancia que nosotros queramos, eligiendo la resistencia R1 y R2 que nos convenga. De acuerdo, en este caso la señal no sale invertida, no sale en oposición, sino que sale en la misma fase. De acuerdo, veamos esto en el ejemplo hecho con Multisim. Lo tenemos aquí. Vemos que la resistencia, bueno, R2, R20, es que he tenido que poner R2 porque si no, no me permiten dentro del mismo circuito poner el nombre de la misma resistencia. En cualquier caso, vemos que la señal yo la aplico a la entrada positiva y la red R2 más R1 la tenemos entre la salida y masa, aplicando esto a la negativa. ¿Qué ganancia tendríamos aquí? Pues la ganancia que tenemos aquí es, en este caso, 11. ¿Por qué? Porque R2 más R1 son 11, partido por R1, que es 1, pues sería 11 la ganancia. Veamos cómo tenemos esto en el osciloscopio y lo vemos aquí perfectamente. Vemos que las dos señales son casi iguales. Teniendo en cuenta que un atenuador está en 100 milivoltios y otro en 10 milivoltios, pues podemos concluir fácilmente que es un poquito más de 10, ¿vale? Porque la señal de salida sería esta, la más grande, ¿veis?
y la señal de entrada en la otra, la pequeña. ¿De acuerdo? Entonces la ganancia se ve claramente que es un poco más de 10. Si yo lo quiero precisar al máximo, bueno, pues yo puedo coger y esto bajarlo, bueno, se está bajado abajo, un poquito más, ahí, ¿vale? Y para ver cuánto es, pues esto lo puedo llevar para acá, un poquito menos, y tengo pues 1, 2, 3, 4 con, pongamos 8 divisiones, ¿vale? Con lo cual tendríamos 480 milivoltios. Y en la otra señal, pues si yo lo bajo, tendríamos 1, 2, 3 y nos llega a 3,5. Y la grande hemos dicho 1, no he dicho 4, 8 no. 1, 2, 3, 3,8, ¿vale? 3,8 por aquí más o menos, y aquí tendríamos menos 3,4. Bueno, pues 3,4 partido por 3,8 más o menos viene a ser un poco eso, 3,5. La ganancia son 11, ¿de acuerdo? Que es la ganancia que se ha especificado en esta diapositiva. Siempre la ganancia en un amplificador no inversor es la suma de la resistencia R1 y R2 partido por R1. ¿De acuerdo? Son los dos montajes fundamentales de amplificación que se pueden hacer con el amplificador operacional. Aparte también, claro, de la aplicación elemental de comparación, de comparador que hemos indicado antes, que si está trabajando no en bucle cerrado como aquí, sino en bucle abierto, a la salida vamos a tener un amplificador o un circuito que estará saturado a positivo o a negativo, según sea la señal, la entrada mayor en la entrada negativa que la entrada positiva. Eso es en bucle abierto, como hemos visto en esta diapositiva aquí, ¿vale? Como hemos explicado más bien. Otros dos circuitos que son interesantes observar con los amplificadores operacionales son los circuitos integradores y derivadores. Circuitos que también nos tienen que sonar algo, el concepto al menos del módulo SMR, la parte integral, la parte derivativa. Bueno, pues esto es un poco el fundamento de todo eso. La parte proporcional sería el amplificador proporcional. La parte integradora sería un amplificador de la señal hecho con un integrador, y la parte derivativa sería un circuito, una aplicación hecha con un amplificador operacional montado como circuito derivador. Y son circuitos muy sencillos, son circuitos que incorporan, son circuitos inversores los dos, y sacan la señal invertida realmente, pero no es importante que se saque o no la señal invertida, sino lo importante es cómo modifican una señal, metiendo un componente diferenciado, un componente nuevo, que sería un condensador. El integrador mete el condensador en la parte de salida, en la parte de alimentación, perdón. Con lo cual vamos a tener que la tensión en la salida va a ser justamente la tensión en el condensador. ¿De acuerdo? Y la tensión en el condensador, ¿qué es lo que vamos a tener? Bueno, pues la tensión en el condensador va a ser, si metemos una señal sinusoidal aquí, vamos a tener una tensión desfasada a 90 grados. Pero lo importante del integrador no es cuando metamos una tensión sinusoidal, sino cuando metemos una tensión cuadrada o un escalón, por así decirlo, una tensión constante. Porque si metemos en la entrada una tensión constante, este condensador lo que va a hacer va a ser cargarse en línea recta de 0 hasta el valor máximo. ¿De acuerdo? Entonces, eso es justamente lo que tenemos aquí. Un circuito integrador lo que va a hacer es que a partir de una señal cuadrada me va a dar una señal triangular. ¿De acuerdo? Es decir, si aquí tenemos una señal positiva, bueno, esto saldría realmente invertido, ¿vale? Pero bueno, si aquí tenemos una tensión de entrada de este nivel, el condensador lo que va a hacer va a ser cargarse a una velocidad determinada hasta que llegue a un máximo, ¿no?, de saturación, o llegue a un tiempo, el momento en que la señal cuadrada cambie de sentido. Al cambiar de sentido, el condensador lo que haría sería descargarse. O se carga a través de esta resistencia, o se descarga a través de la resistencia. ¿De acuerdo? La tensión en la salida, en cualquier caso, siempre será la tensión del condensador. ¿Vale? ¿Por qué? De la misma forma que hemos llegado a esta conclusión en un inversor, pues la tensión que hay en la salida es entre este punto y masa, y como la entrada esta va a masa y este punto es igual que este, pues resulta que esto también va a masa. Por tanto, la tensión de la salida es la tensión en el condensador. Lo interesante del integrador es que a partir de una tensión cuadrada me da una tensión triangular, que es lo que vamos a ver aquí en el ejemplo que tenemos aquí. Tenemos un ejemplo de circuito integrador.
Por ejemplo este, en el cual estoy metiendo una señal cuadrada. ¿Veis? Esto es un generador cuadrado, un generador de señal cuadrada. Este generador sale, para que lo veáis, de la fuente de alimentación y la señal de tensión de señal, y sale aquí, ¿vale? Tensión bipolar. Entonces, bueno, en principio, para obtener una tensión cuadrada pura, por ejemplo, aquí si yo le pongo este, quiero hacer porque lo utiliza, pero ya tenéis que hacer esto como ejercicio de ejemplo. Veis, me pone aquí que el ciclo de trabajo dura de cada pulso el 50%, y yo aquí lo he configurado para que el pulso de trabajo dure el 100%, para que salga la tensión cuadrada, ¿vale? El 100%. He puesto 5 voltios también, frecuencia 100 kilohercios, lo pongo esto para que os fijéis cuando lo tenéis que hacer vosotros. Y observad que lo que tenemos aquí. Lo que tenemos aquí es esta señal, esta figura. Tenemos arriba, en el canal A, la tensión de entrada, que es cuadrada. Voy a bajarlo para que lo veáis. Voy a ponerlo arriba. Y la tensión de abajo, de la tensión del canal B, que es la de la salida, la vamos a poner más abajo, ahí. Bueno. Ahí. Observad como tenemos una tensión cuadrada. Cuando pasa que está invertida, como lo he dicho antes, el dibujo este que salía aquí sale hacia, no invertida, pero en realidad sale la señal invertida. ¿De acuerdo? La rampa del condensador, de descarga del condensador, de carga del condensador, descarga del condensador, carga del condensador, y sale una señal en diente de sierra, ¿eh? Y esta sería la señal cuadrada. Lo que os decía antes del 50% del 100% de la tensión de entrada, por ejemplo, si aquí yo pongo el 100, en lugar de 100, pongo en la fuente el 50%, pues no sale una señal cuadrada pura, sale una cosa, ¿veis? Sale una especie de escalera, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, para observar bien el funcionamiento en rampa ¿por qué sale una señal de escalera? Porque resulta que si el impulso dura toda esta parte, el 50% está en nivel alto y el 50% está en nivel bajo. Yo quiero que esté durante todo el pulso en nivel alto. Es por eso que lo he puesto aquí el 100%, para que salga una señal cuadrada completa. No en forma de escalón. ¿De acuerdo? Sería esta. Que es lo que yo quiero que hagáis vosotros. Tenemos aquí el amplificador integrador. ¿De acuerdo? Que a partir de una tensión cuadrada me da una tensión en rampa. Y por último, tendríamos el diferenciador o derivador. Sería el concepto lo mismo, digamos, el integrador y el derivador. Son también dos conceptos matemáticos, una integral y una derivada, pues esto es algo parecido, una cosa muy análoga, ¿de acuerdo? No es parecido, pero sí que es una cosa muy análoga. Y fijaos, sobre todo aquí, cómo el circuito es idéntico, con la única diferencia que aquí la entrada tenemos en el condensador y la señal de salida tenemos en la resistencia. Funciona de la siguiente forma. Al aplicar una tensión cuadrada a la entrada, resulta que en el instante que aplicamos la tensión cuadrada, el condensador se va a cargar inmediatamente. Va a haber un impulso, porque el tiempo de carga de este circuito es muy pequeño al no haber resistencia. ¿De acuerdo? Entonces, en el instante en el que conectamos la tensión, pues va a haber un impulso, pero inmediatamente, como va a dejar de haber tensión en la entrada y va a estar toda la tensión en el condensador, entonces la tensión en la salida va a ser cero. ¿De acuerdo? Entonces solamente va a haber tensión en la salida en el momento de la conexión, en el momento que el condensador está sin cargar. Va a estar toda la tensión aplicada a la resistencia, pero en el momento que el condensador se cargue, ya va a dejar de estar toda la tensión aplicada en la resistencia. Así tendríamos una salida en modo de impulsos. Si metemos una tensión cuadrada, nuevamente aquí la señal sale invertida, el impulso sería para abajo realmente, lo vamos a ver ahora. Cuando aplicamos una señal cuadrada en un derivador o en un diferenciador, lo que tenemos es un impulso negativo, positivo, y eso lo vamos a ver aquí ahora en
circuito que tenemos aquí de ejemplo, para que lo veáis. Bien, sale un poco deformada la figura, pues por los efectos rebote, ¿vale? Vamos a intentar ponerlo de una forma más cómoda, la señal cuadrada arriba, y abajo vamos a poner los impulsos. ¿Vale? No. Bueno, vemos aquí claramente el impulso en cuestión, ¿no? Estos efectos amortiguadores son amortiguación de rebote del propio condensador, pero vamos, lo que nos interesa es sobre todo observar cómo se origina el impulso de una forma parecida a la que teníamos aquí. Ya digo, esto estaría invertido porque es un inversor realmente. ¿Vale? Es que aquí el impulso positivo sale con el flanco negativo realmente. ¿Vale? Esto sería una especie de generador de flanco, por decirlo de algún modo conocido. ¿Vale? En el flanco negativo da un impulso positivo y en el flanco positivo da un impulso negativo. Bueno, pues esto sería el derivador, el circuito derivador. Entonces, estos son los 4 circuitos principales o fundamentales de los amplificadores operacionales. ¿De acuerdo? Ya os digo que son conceptos que marginalmente habéis visto de un modo análogo en SMR. La ganancia proporcional, la ganancia integral, la ganancia derivativa. Y lo teníamos con estos 3 circuitos, básicamente, la proporcional, la integral y la derivativa. Observad que la ganancia integral lo que hace es ralentizar el crecimiento de la señal. Si la señal crece instantáneamente, la integral lo que hace es ralentizar el crecimiento. Y aquí lo que hace el diferenciador es crear un impulso, digamos, adelantarse a esa modificación. Son conceptos o términos que seguramente también habéis analizado de una manera parecida en el módulo SMR. En cualquier caso, a mí lo que me interesa es que conozcáis los 4 circuitos. Y en este caso, como ejercicio para este vídeo, no os voy a plantear ningún cuestionario. Únicamente os voy a plantear que me hagáis estos 4 circuitos, tal y como los tengo yo hecho en el multisim. Los voy a pasar otra vez por el vídeo para que os fijéis cómo tenéis que hacer, los valores de las resistencias y todo lo demás. Y me lo enviéis, los 4 circuitos, en un mismo fichero, los 4 circuitos, y que observéis vosotros mismos la señal de entrada y salida que os salen. Si tenéis alguna dificultad con ellos porque no veis las señales o no lo habéis configurado bien, lo que sea, me lo decís. ¿Vale? Los circuitos son estos en cuestión. Voy a plantearlos otra vez porque son los que quiero que me hagáis para este vídeo. Bueno, para que veáis el todo, primero. Son los 4 circuitos dentro de uno mismo. Los tenéis ahí. Yo creo que se ven bien los valores, pero por si acaso los voy a amplificar un poquito más. Veis el amplificador no inversor, cómo está conectado el osciloscopio, el canal A en la entrada y el canal B a la salida, la masa es común. El amplificador inversor, a la entrada en más, salida, veis el canal, la resistencia R1 y R2 entre salida y masa. El canal A va a la entrada y el canal B nuevamente va a la salida. El integrador, veis los valores, 1K, 10 nanofaradios. El generador de onda cuadrada, que ya sabéis cómo hay que sacarlo, ¿eh?, de la fuente. Nuevamente lo voy a poner otra vez. La fuente, dentro de fuentes, voltaje de señal, y dentro de voltaje de señal, bipolar voltage. Y ya sabéis, cuando las veis, pues aquí me ponéis estos parámetros. ¿Vale? 5, 5, 100% de ciclo de trabajo, frecuencia 100 kHz. Lo demás lo dejáis como está. El amplificador operacional, ¿de dónde sale el amplificador operacional que hemos utilizado en todos los circuitos? Pues sale de aquí, dentro de colocar analógico. Dentro de colocar analógico nos vamos a analog virtual, porque todos los demás son circuitos operacionales comerciales y bueno, vamos simplemente a lo más elemental. Y dentro de amplificador operacional virtual vamos a coger el que no tiene alimentación, por no tener que andar metiendo la fuente simétrica. Ya veremos en la práctica donde sí que la tengamos que meter. ¿Vale? Entonces cogemos op-amp 3T virtual y con este es con el circuito con el componente con el que vamos a hacer
los circuitos, ¿vale? Si no queréis que aparezca todo este texto y tal, como yo he hecho en doble clic y en desplegar, pues quitar etiquetas, valores, referencias, ¿vale? Y aparece el amplificador tal cual, puro y duro. Y luego, como está aquí el positivo arriba y el negativo abajo, si queréis poner el negativo abajo y el positivo arriba, pues ya sabéis, esto siempre está la posibilidad de hacer el espejo vertical, ¿de acuerdo? A ver, reflejar verticalmente, ¿vale? Con lo cual tenemos positivo y negativo, ¿de acuerdo? Bueno, pues esto es lo que quiero que hagáis una vez visualizado este último vídeo de la unidad 5. Es enteraros bien, primeros, por supuesto, de todo ello, y segundo, hacerme este fichero con estos datos, que lo visualicéis también vosotros, que veis los osciloscopios, cómo tenemos las distintas señales y demás, ¿vale? Y que podáis ver, y una vez que veis que funciona todo, pues me lo enviáis. ¿De acuerdo? Bueno, pues nada más, con esto damos por terminada la unidad 5 y próximamente, en el próximo vídeo, ya os plantearé lo que sería la actividad 5.2, que es un poco un compendio de todo, donde haremos diferentes circuitos de montaje y los probaremos, los ensayaremos de cada uno de los componentes de los que hemos visto en esta unidad de trabajo, que son los diodos, los transistores, los tiristores, el triac, el diac y los amplificadores operacionales. ¿De acuerdo? Bueno, pues hasta el próximo vídeo.